Buenas noches, José Luis, Hola, cuando tú buenas quieras. noches. Pues nada, vamos a hacer un recorrido, como bien dice el título, sobre la veracidad de la existencia de los gigantes. Yo particularmente sí pienso que han existido, ¿no? Y lo hago en base a las diferentes pruebas que vamos a analizar a lo largo de estas dos presentaciones, ¿no? La primera vamos a hablar de los antecedentes, de cuándo figuran, cómo figuran. Fundamentalmente hablaremos de su presencia en las diferentes religiones, cómo lo ven, cuál es su origen, qué forma tienen, qué tamaño tienen, dónde vivían, cómo fueron exterminados, etcétera. Y en la segunda presentación, que la haremos dentro de un mes, nos vamos a las pruebas físicas, es decir, a los cronistas del Nuevo Mundo, los que sí los vieron físicamente, no solo los relatos bíblicos, sino aquellos que tuvieron la oportunidad de verlos, de partir con ellos, incluso de intentar traer a España uno de ellos vivo. Veremos los diferentes artículos de periódicos que se publicaron en Estados Unidos de la aparición de cadáveres y que fueron de restos óseos y algunos momificados y que fueron destruidos por la Smithsonian. Pero sí nos quedan los artículos de periódicos hasta 1920. ¿Por qué paro en 1920? Porque empieza a desarrollarse la fotografía con el retoque de negativos y demás. Entonces yo me voy a las fotografías reales de ese momento, en las que no se podía alterar de ningún modo. Hoy día tenemos plagado todas las redes sociales de fotografías de gigantes, de esqueletos gigantes, y algunas son de mucha calidad y son incluso hasta bonitas de ver, pero no son reales. Son fotomontajes que se han hecho con los diferentes defectos que conlleva el fotomontaje, porque son esqueletos que pertenecerían a una persona ampliada, cuando una figura de este tipo, de 3 metros, de 4 metros, tiene una estructura ósea totalmente distinta y craneal totalmente distinta, que analizaremos a lo largo de estas dos series de diapositivas, ¿no? Entonces, si te parece bien, vamos a ver si me permite. Las primeras referencias que tenemos son bíblicas, ¿eh? Entonces, vamos a tomar casi todo este PowerPoint va a estar precisamente basado en estas referencias bíblicas y veremos como no hay ni una ni dos, sino que hay cientos de referencias bíblicas de diferentes tipos de evangelistas, de diferentes tipos de libros, del Pentateuco, etcétera. La primera referencia que podemos ver la tenemos en Génesis 6:1 a 8, que dice: cuando comenzaron a multiplicarse los hombres sobre la tierra y tuvieron hijos, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron de entre ellas por mujeres a las que quisieron. Y dijo Yahvé: no permanecerá por siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, 120 años serán sus días. Viendo Yahvé cuando había crecido la maldad del hombre sobre la tierra y que su corazón no tramaba sino aviesos designios y maldades, dijo lo siguiente: voy a exterminar al hombre que crece, o sea, perdón, que cree sobre la faz de la tierra y con el hombre a los ganados, reptiles y hasta las aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho. Vemos cómo hay ya una tendencia por parte de esa raza de gigantes, que veremos que no es una, que son muchas razas y que a lo largo de la Biblia se cita de manera continua y constante, ¿no? Las ciudades que se citan en los textos bíblicos donde se encontraba este pueblo de gran talla se encuentran precisamente en los territorios elevados, es decir, huyendo posiblemente de las crecidas de los mares y sobre todo por la ubicación temporal en la que se supone que fue de una época del deshielo, con lo cual tenía que haber grandes torrentes de agua, etcétera. Estas tierras son las que rodean justamente el Mar Muerto, ¿no? Herbón, la montaña de Judá, Dabir, Bazán, que será la génesis posiblemente de muchas de las peleas, muchas de las batallas que tuvo con el pueblo escogido de Israel, ¿no? Precisamente por la toma de esos espacios. En el libro de la sabiduría, en el versículo 14, 6, nos dice: y habiendo perecido al principio los orgullosos gigantes, la esperanza del mundo escapó al peligro en una balsa que, gobernada por sus manos, dejó al mundo semilla de posteridad. Baruch, el libro de Baruch o el libro de Baruch, es un libro del Deuteronomio, pertenece al canon bíblico de la Iglesia Católica, que se encuentra en el Antiguo Testamento y pertenece al grupo de libros conocidos como los apócrifos por los protestantes, ¿no? Pues en Baruch nos dice en el 3:24-27: oh Israel, cuán grande es la casa de Dios
y cuán vasto es su dominio. Es muy grande y no tiene término. Allí nacieron los gigantes, los famosos desde la antigüedad, de alta estatura, diestros en la guerra. Pero no eligió Dios a estos ni les dio a conocer el camino de la sabiduría, y así perecieron por falta de prudencia. Vemos que se repite en Génesis 14:5, dice, el año 14 vino Codorlaomor y los reyes con él coaligados y derrotaron a los Refaín, en Astarot, Carnaín y a los Susim, en Ham, a los Enim en el llano de Kiriatamín. Estos pueblos que hemos citado, por ejemplo, se decía que venían de la expresión Rafafá, es decir, literalmente los Rafas, que se citan en Samuel 21:16. Dice, Isbibenob, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, 17 gramos ciclos, viene a equivaler como a unos 5 kilos 100 gramos aproximadamente, y que estaba ceñido con una espada nueva que trató de matar a David. Los Susim, que hemos mencionado también anteriormente, son mencionados en la Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 14. Según este relato, los Susim eran una tribu de gigantes que habitaban en la región de Ham, al este del Jordán. Por lo tanto, vemos que tienen una ubicación geográfica muy determinada. Los amorreos son mencionadas más de 80 veces en la escritura y al principio se aliaron incluso con Abraham para ganar algunas batallas, ¿no? Eso lo cita en Génesis 14:13. Estos fueron descendientes supuestamente de Canaán, nietos de Noé. En Génesis 10, 15, 16 nos lo narra. Aunque la Biblia no proporciona tal información, Josefo, que escribió las crónicas judías y que además fue general en contra de su propio pueblo, el judío, de que nombra los antepasados como, entre sus antepasados, como si él hubiese sido descendiente de los amorreos. Si bien en ocasiones se mencionan a los amorreos en el mismo contexto que otros gigantes. Estos se describen como gigantes de los profetas menores, ¿no? Cito, en Amós 2:9-10, Amós un profeta, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Vemos como Dios avisa al profeta de qué es lo que va a pasar, cómo va a eliminar a la raza de gigantes y va a hacer que el pueblo escogido viva en las tierras donde se desarrollaba la actividad de los amorreos. Por medio de Amos, que es el profeta que hemos citado anteriormente, Dios declaró claramente que los amorreos generalmente eran muy altos y fuertes. Fíjate que los compara con cedros. Algunos pueden restar importancia a la descripción de los amorreos en este pasaje, ya que estos versículos emplean un lenguaje figurado, como el de todos los profetas, pero hay buenas razones para tomar como válido este pasaje. La idea de que los amorreos eran gigantes está sustentada en el informe de los espías que Moisés envió a través de la tierra de Canaán. Los amorreos fueron unos grupos de personas que ellos vieron en Números 13:29 y afirmaron, todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. Y esto causó gran pánico entre los seguidores de Moisés porque ellos en algún momento, y después lo citaré textualmente, hablan que en relación con ellos, ellos les llegaban a la altura de la rodilla y eran considerados como si fueran langostas, ¿no? Los emitas, otro pueblo de gigantes que se cita en Deuteronomio 2 y que nos revela que, cito textualmente, los emitas habían vivido allí en el pasado, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los hijos de los anaseos. Ellos también fueron considerados como gigantes, en hebreo refaitas, como los anaseos, pero los moabitas les llaman emitas, en Deuteronomio 2, 10, 11. Moisés le dijo al pueblo que los emitas solían vivir en el territorio que Dios le había dado a los descendientes del hijo de Lot. Y esto lo cita en Génesis 19:37. Los susitas, que son los llamados sonzomeos, también se citan en Génesis 14:5 y los nombran de tal manera. Dice, la tierra de Amón fue también considerada como una tierra de gigantes. Los gigantes, los refaitas, habitaban anteriormente allí, pero los amonitas los llaman sonzomeos, un pueblo tan grande, numeroso y alto como los de Anac. Mas el Señor los destruyó delante de ellos, los despojaron y vivieron en su lugar. Lo dice en Deuteronomio 2, 20, 21. Esto explica que esos gigantes conocidos fueran precisamente en la tierra de Amón como una tierra llamada como una tierra de gigantes.
y Dios los destruyó a los onzomeos para que los hijos de Lot, Benamí, los amonitas, pudieran vivir en la tierra. Eso lo cita en Génesis 19, 38. En Génesis 14:5, los suscitas estaban en la tierra de Ham. Esto quiere ser referencia al hijo de Noé, Cam, ya que descendían de él. Pero es más probable una referencia a los amateos, que eran descendientes de Canaán, del hijo de Cam. Si bien los suscitas y los onzomeos pueden haber sido diferentes grupos de personas, existen muchas similitudes en los nombres, la descripción y la ubicación geográfica para inferir que eran nombres dados de diferente manera, de diferente denominación, por el pueblo escogido, ¿no? Los refaítas, que es el término más común usado, como hemos visto anteriormente cuando se cita a los gigantes, nos habla de de los refaítas porque es un vocablo que viene de Rafá. ¿eh? Se citan en Deuteronomio 3, 11 y 13 y puede referirse a cierto grupo de personas que puede ser un término que simplemente significa gigante. La forma singular, Rafá, también aparece varias veces, por ejemplo, en Samuel 21:16, en Samuel 21:18 y en Samuel 21:20. El tercer capítulo del Deuteronomio contiene un relato interesante sobre la victoria de de los israelitas sobre Sehón, el rey de los amorreos. Y Og, el rey de Basán, es aquí donde aprendemos un detalle intrigante sobre Og. Dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes, llamado Refaíta. De hecho, su cama era una cama de hierro, no está en Rabá, con los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos. Según el codo de un hombre, según nos cita Deuteronomio 3:11, mide algo menos de 0,41 metros, es decir, 41 centímetros, pero ese es el codo normal. Cuando es un codo vulgar llega a medir hasta los 51 centímetros, ¿no? Algunas traducciones en inglés utilizan la palabra sarcófago dead o ataúd dead en lugar de armazón de una cama para la palabra hebrea. Sea como sea, es una cama que medía más de 4 metros de largo por 2 metros de ancho. Es decir, si aunque fuera un sarcófago, sería enorme, mucho más que incluso el que se encuentra en la pirámide de Giza, ¿no? Y entonces existe esa controversia entre si era o no. Vemos aquí una representación del tamaño de la cama de Og, del rey Og, que fíjate en las dimensiones que tiene, ¿no? Ya sea que Moisés se refería a la cama o a un ataúd, esto no es particularmente relevante para la discusión, ¿no? Sin embargo, el tamaño de este objeto sí es notable. Se nos dice que tenía 9 codos de largo y 4 codos de ancho, conforme al codo estándar. Como hemos dicho anteriormente, el codo estándar viene aproximadamente hasta los 46 centímetros de largo. La cama o ataúd tenía aproximadamente 4,5 metros de largo y 2 metros de ancho. Para poner esto en perspectiva, si estuviera de pie, la altura de esta cama habría sido exactamente el doble de alta que una persona de 2 metros de alto. Por supuesto, puede que él no haya sido tan grande como su cama, ¿no? Pero la identifica y nos da una idea de la magnitud del individuo. Los Nefelín, que es también como se les denomina a una parte de la raza de los gigantes, aparecen en las escrituras justamente después del relato del diluvio, ¿no? Había gigantes, Nefilín, en la tierra de aquellos días y también después cuando se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Se lo cita en Génesis 6:4. La palabra traducida como gigante en este versículo es la palabra hebrea Nefilín. Y muchas versiones de la Biblia simplemente lo transcriben como tal. Ha habido muchos debates sobre el significado de esta palabra. Incluso algunos creen que viene del verbo hebreo nafal, mientras que otros afirman que es un sustantivo arameo, el nafil, y estos individuos se describen en hebreo como los gibor, los valientes o los vigilantes. Los nefilim son mencionados constantemente cuando los espías regresaron de la misión exploratoria de la tierra de Canaán y estos hombres informaron que Aimán, Sesai y Tamal, que eran descendientes de Anak, progenitor precisamente de los anaseos, vivían en Hebrón. También declararon, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Anak, refiriéndose precisamente a los neferim, ¿no? Todo cita en Números 13:28. El capítulo concluye con que 10 de los espías que dan ese informe para meter miedo, para no entrar en batalla, y ese informe dice, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura.
También vimos allí gigantes, hijos de Anak, traza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Eso lo cita en números 13, 32, 33, etcétera. Los nefilín, que pone aquí el nombre en hebreo que es impronunciable, según el relato bíblico del Génesis 6, 1 a 4, era una legendaria raza de gigantes híbridos surgido como resultado de la unión antinatura de ángeles malvados, demonios y mujeres humanas, las cuales habían existido de la época de los patriarcas Enoch y Noé y se habrían extendido posteriormente durante el diluvio universal. Pero veremos que eso no es cierto porque incluso después del diluvio siguen apareciendo las figuras de gigantes, ¿no? Son aludidos también en Ezequiel 32, 27, 89 y aparece también aludido en los deuterocanónicos, Judí 16, 6, Eclesiástico 16, 7, en Baruch, como hemos visto con anterioridad, 3, 26, 28 y en el libro de la sabiduría 14, 6. Por lo tanto, vemos que es una constante en el libro sagrado son la presencia de estos gigantes y de las diferentes razas que lo habitaban, ¿no? En un pasaje del libro de los números se usa la misma expresión hebrea para referirse a unos hombres de gran altura que habitaban en Canaán, los anaquín o anaquitas o los hijos de Aná, que a lo mejor por ahí viene lo de los hijos de Ana, ¿no? Precisamente los hijos de estos gigantes malvados y demás. En el momento de la conquista israelita de la tierra prometida, específicamente en números 13, 33. Y eso no quiere decir que el nombre de Ana sea todo lo contrario, ¿eh? Pero que es una referencia que se hace muy a menudo. De acuerdo al contexto del relato, estos fueron avistados primeramente por los 12 espías, que además lo calificaba de langosta y que hemos visto anteriormente literal, ¿no? En hebreo, Nefilín significa literalmente los caídos. Su traducción estricta al griego sería Peptocotes, que de hecho aparece en la Septuaginta de Ezequiel en la 32, 22, 27. Esta hipótesis sostiene que los traductores de la Septuaginta no solo buscaban traducir simplemente la palabra original al griego, sino también emplear un término que fuera inteligible y significativo para el público que iba a leer, en este caso los helenos, ¿no? Los griegos. Dado el complejo significado que los nefilín, que habían surgido de los tres pasajes bíblicos interconectados, híbridos humano-divino en Génesis 6, personas autóctonas en número 13 y guerreros antiguos atrapados en el inframundo en Ezequiel 32, los traductores griegos reconocieron algunas similitudes. En primer lugar, tanto nefilín como gigantes eran figuras liminales resultantes de la unión de órdenes opuestas, es decir, divino y humano, y como tales conservaban un cierto estatus entre precisamente esos dos campos, el divino y lo humano. Y se dice que fueron contemplados con asombro y con fascinación por los que lo vieron. En segundo lugar, ambos fueron presentados como personificando cualidades caóticas y planteando un serio peligro para dioses y humanos, apareciendo en el contexto histórico, prehistórico o temprano, pero en ambos casos precediendo al ordenamiento del cosmos. Y por último, tanto los gigantes como los nefilines estaban claramente conectados con el inframundo, y se decía que se originaron en la Tierra y terminaron encerrados allí. Después veremos cómo hay una evolución de la parte carnal del gigante, cómo pasa a ser un espíritu maligno, ¿no? Y así lo contemplan en diferentes religiones, como después veremos. Esta es la interpretación más antigua de todo, identifica a los ángeles caídos o demonios como los hijos de Dios mencionados en el Génesis 6.4. Estos seres celestiales se denominan Grigori, que en algún momento cuando se habla del misterio se hablan de los Grigori precisamente como seres que toman una apariencia carnal, seres que viven, habitan en el inframundo o en otras realidades y que toman una carnalidad para desarrollar precisamente el mal, ¿no? Que los Grigori se habrían materializado en cuerpos carnales, casados con mujeres y engendrado hijos. Esta prueba de los Nefilín fueron los valientes, héroes y gigantes mencionados en la Biblia, ¿no? Este término de hombres valientes es interesante, ya que el historiador judío del siglo I, que vimos con anterioridad, Flavio Josefo, refiere a la tradición en la obra Antigüedades de los Judíos. Y cita textualmente, muchos ángeles de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas, porque según la tradición estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llamaban gigantes. Esto nos lo cita Flavio Josefo en las Antigüedades de los Judíos, en el capítulo 3. Muchas de las referencias, de hecho, las referencias a Jesucristo
una de las pocas, muy pocas que hay, precisamente se basa en que Flavio Josefo los cita en un momento determinado, no como Jesús, sino como Joshua, ¿no? Y le da solamente una línea en su guerra judía, le da solamente una línea en la que dice que era un rebelde que había creado ciertos tumultos en la región, ¿no? El principal argumento, por tanto, si se da la realidad de un personaje, no hemos de por qué no tomar la realidad de estos personajes que estamos describiendo. El principal argumento a favor corresponde al común uso de la expresión hebrea los hijos de Dios. Y eso lo vemos en Job 1.6, en Job 2.1 y en Job 38.6.7. La versión de la Septuaginta del Códice Alejandrino traduce esta expresión tanto en los pasajes referenciados como en el Génesis como ángeles. Por otro lado, el Nuevo Testamento menciona ciertos ángeles que abandonaron su morada y ahora están sometidos en cadenas o en prisión hasta el día del juicio por su pecado en los tiempos de Noé. Eso nos lo dice Pedro en el 3:18-20, Pedro 2:4-10 y Judas en 1.6. También se menciona en el libro de Enoc, uno de los múltiples libros apócrifos escritos antes del tiempo del Cristo, y que identifica estos hijos de Dios, estos Nefilim, como ángeles caídos. Y los espíritus de los gigantes, de los Nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades. Ellos, aunque no comen, tienen hambre y causan daño perdón, estos espíritus se levantarán contra los hijos del hombre y contra las mujeres porque de ellos proceden. Es decir, podríamos decir que estos son los demonios, los tentadores del alma, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que han descarnado, murieron durante el diluvio y siguen anclados con cadena a la tierra, ¿no? Y ellos son los responsables de las guerras, la mala leche de algunos, ¿no? Según algunas interpretaciones religiosas, la idea de que los demonios tuvieran relaciones sexuales con mujeres no es correcta, puesto que los ángeles son seres espirituales, no tienen cuerpo físico y son asexuales. Está basado precisamente en lo que Jesús le dice a los saduceos en Mateo 22:29 y Marcos 12:24, ¿no? Y dice textualmente Jesús. Jesús le respondió, ustedes están equivocados porque no conocen ni la escritura ni el poder de Dios, porque en la resurrección los hombres no se casan ni las mujeres son entregadas en matrimonio, sino que son como los ángeles en el cielo, totalmente asexuados. Eso nos lo dice Mateo 22:29. Y en Marcos 12:24 nos dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por eso, porque no conocéis la escritura ni el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Vemos como parece como que un profeta, o sea, un profeta, en este caso un evangelista, copia casi literalmente lo que dice otro, ¿no? Sería interesante hacer alguna vez un, una presentación sobre los cuatro evangelios, sus fechas reales en las que se escribieron, cuáles son los que copian a quién y por qué sabemos que se copian, ¿no? Y cómo meten textos de algunos textos egipcios para embellecer, ya que eran pescadores y no tenía, a pesar del don de lengua, no tenía un conocimiento para embellecer algunas de las imágenes, de las metáforas, de los milagros, excepto Juan. Juan es un evangelista totalmente distinto, casi místico, ¿no? Pero no es lo que nos atañe, así que no me enrollo. Sigo con esto. Sin embargo, el mismo texto indica que esto es hablando de ángeles que están en el cielo. Al hablar de ángeles caídos, hace referencia a ángeles rebeldes contra Dios y por lo tanto actúan totalmente en contra de sus preceptos, ¿no? Por otro lado, hay historias de la Biblia que hablan sobre ángeles presentándose con cuerpos humanos, ¿no? Recordemos la historia de Lot y demás, para dar un mensaje a alguien y hasta tuvieron funciones biológicas corporales, comieron y bebieron con los seres humanos. Estos pasajes dan cierta credibilidad a esta interpretación. Por otra parte, el libro de Tobías, considerado deuterocanónico por católicos y ortodoxos, aunque apócrifo por protestantes, parece afirmarse que todos estos tipos de interacciones no son reales, sino meramente ilusorias, ¿no? Según el judaísmo, los gigantes, nos dice el filósofo judío helenístico Filón de Alejandría, que siguió a los 70 al comentar sobre el pasaje del Génesis 6:4. El judío Tifón se opuso a la idea de que los ángeles podían casarse. El rabino Shimon Bar Yochai maldijo a todos los judíos que dicen que los hijos de Dios eran ángeles. Según la visión judía tradicional, los nefilim antes del diluvio y después del mismo fueron hombres. Esta era la opinión también de Rashi y de Nachmanides.
Aún así, sectores más bien seculares dentro del judaísmo admiten el origen politeísta de relatos reflejados en el Génesis. La Enciclopedia Judaica Castellana define el término nefilín como ángeles caídos identificados con los gigantes que eran progenies de los hijos de Dios y de las mujeres terrestres, según el Génesis, como ya hemos visto, 6, 1, 4. Según el Talmud, el nombre de Filín proviene de Nafal, como hemos visto anteriormente, caer, y de Rafah, de los rafaditas. Los apócrifos y pseudoepígrafes, particularmente Enoch y Jubileo, contienen muchos detalles sobre los Nefilim e indican como nombre de sus jefes Azazel, Semiasa y Satanael. Son maestros en magia negra que enseñaban a las mujeres y tratan de seducirlas. También son hábiles artífices de las artes oscuras. Esa misma enciclopedia también aplica el concepto. Eh, ¿Ha levantado la mano? Ana, ¿me ibas a decir algo? Sí, perdona José Luis que te interrumpa, que te voy a hacer una Sí. pregunta porque llevo un... Entonces, los gigantes, ¿en qué medida se identifica con los ángeles caídos? O yo estoy perdida, o yo me estoy haciendo un pequeño lío. No, 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 precisamente depende de la religión, lo identifica con los ángeles caídos o no. Entonces eso va a depender de la Ajá, religión y las interpretaciones. Precisamente he puesto las diferentes interpretaciones de las religiones sí, porque unas las admiten, otras no. Y hemos visto, por ejemplo, que Filón de Alejandría está en contra, que Simón Bar Yochai dice que maldice a todos los judíos que digan que eran ángeles, etcétera. Entonces se establece en las diferentes religiones una unión en el concepto de Nefilín, el concepto de gigante y el concepto de ángeles caídos. Lo que se puede más o menos traslucir después de cuando veamos todas las religiones, lo que dicen, mormones y demás, eh, lo que se puede traducir es que nacieron de la unión de ángeles con mujeres, lo que le hizo que cayeran en desgracia. Estas mujeres tuvieron gigantes por hijos y héroes, entre comillas lo de héroes, y estos gigantes, pues al crecer se volvieron salvajes, se volvieron, incluso llegaron a comerse a las personas, se comían entre ellos, y entonces Dios los extermina mediante el diluvio. Pero al perder la carnalidad, quedan como espíritus, ¿no? Que serían los Grigori que hemos estado viendo antes, ¿no? Que entonces son personajes que siguen en la Tierra porque están condenados a estar aquí, encerrados, pero siguen pero con la maldad y son los que inspiran parte del pecado, las guerras, en fin, la lujuria, etcétera, ¿no? Pues hemos de recordar que son espíritus innobles, que han perdido la gracia de Dios y por lo tanto ellos van a satisfacer sus propios deseos, no van a otra historia. Y sus propios deseos es también el provocar que los demás caigan en desgracia. Ese sería el resumen general de todo este rollo que estoy largando aquí. Pero claro, tú ajá. sabes que a mí me gusta, cuando digo algo, busca la fuente. Sí, sí, Y sí, en eso estamos. ¿Sigo entonces? perfecto. ¿Tienes alguna otra duda? No, no, muchísimas gracias, José Luis, No, mujer, gracias, gracias. para eso estoy. Si yo lo que quiero es que el personal, lo que pasa es que entiendo que se puede hacer un poco, y verás cuando en la segunda presentación empecemos a citar artículos de periódicos, yo cito unos 20 o 25, pero tendré unos 200 o 300. Es decir, me gusta cuando porque claro, yo defiendo que es una raza que existió y han quedado huellas mediante esos esqueletos gigantes y demás, que la Smithsonian se prodiga en eliminarlos, ¿no? En una charla que di también sobre gigantes en la Appleton University, me preguntaron, pero en la Appleton solamente toqué la parte de la parte académica, es decir, lo que se podía demostrar. No entramos en las religiones ni en la Biblia, ¿no? Y precisamente me preguntó, bueno, ¿y por qué interés tienen los americanos en eliminar la existencia de gigantes? Pues claro que hay interés porque ellos son muy, ¿cómo te diría? Muy religiosos. Y ellos creen que la Tierra se construyó hace 4000 y pico años, según un rabino de ellos. La existencia gigante, algunos con dataciones de entre 8 y 10.000 años de antigüedad por los restos calcáreos que hay en los pequeños fragmentos que se han podido localizar de gigantes, en concreto uno que medía 7 metros y que se expone una réplica
pero se conservan los dedos. Se pone una réplica en Suiza, en un museo de Suiza. Estoy adelantando de lo que vendrá. Y claro, eso sería ir en contra del concepto de la religión que tienen los americanos, ¿no? Por eso el Smithsonian está empeñado en eliminar, en destruir toda huella que quede de los gigantes, ¿no? Y por eso es la cuestión de ir eliminando y destruyendo. Pero claro, lo que no pueden destruir es que existen los reportajes gráficos de los periodistas de finales del siglo pasado, o sea, perdón, de principios del siglo pasado y de finales del anterior, es decir, estamos hablando de 1800, de 1910, etcétera. Con lo cual, por mucho que quieran eliminar, es una cuestión que existe. Después, claro, si tú llenas internet de fotografías de falsos esqueletos gigantes y demás, lo que hace es que la gente piense en general que eso es un bulo, que es una tontería, que es un invento, pero que han existido, quedan esos esqueletos y esos restos óseos que lo demuestran, ¿no? Aparte de que muchos historiadores, y lo veremos en la segunda presentación, dan fe por su testimonio, cronistas de la Reconquista, en diferentes tradiciones mayas, el Popol Vuh también nos lo explica, en fin, hay multitud de tradiciones sobre la existencia de estas figuras y muchos testimonios de que los han visto. ¿Eh? Pues si te parece, sigo, aunque queda muy poquito para Sí, esta sí. primera parte. Muy interesante, José Luis, cuando tú quieras, por favor, gracias. No, mujer, yo estoy para lo que tú me digas. Yo, como si quieres sigo y me olvido de la presentación y sigo con el rollo por otro lado, ¿eh? O sea que yo, lo Sigue, que sigue, pasa, por favor. me gusta porque me gusta dar todos los datos posibles para que nadie pueda salir diciendo, váyatela este, y este dice que doctor y que... Pues no, estamos primero basándonos en las referencias bíblicas y de otras religiones, que dan por hecho no solo su existencia, sino que han habido batallas y demás. Bien, la Enciclopedia Judaica Castellana define el término de Filín como ángeles caídos, identificados con los gigantes que eran progenie de los hijos de Dios y de las mujeres terrestres, como hemos visto antes. Sabemos los nombres, son maestros. Esta misma enciclopedia también aplica el concepto de ángeles en Génesis 6.4 como los hijos de Dios en Génesis 6.4. Las menciones más antiguas que el Pentateuco hace de los ángeles son sin duda los restos de relatos de una época politeísta. Así la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres en el Génesis. Hemos de recordar que el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia que fueron inspirados a Moisés por Dios directamente. ¿Eh? Y de la que se basa precisamente todo el tema de la Talmud, de la gematría, de la Kabbalah judía. ¿Eh? Entonces hemos de entender que es muy importante el darse cuenta que, por ejemplo, en algunos libros del Pentateuco, si aplicamos la Kabbalah, o sea, la Kabbalah y en este caso la gematría, que es el ir contando por número, y cada número, cada palabra tiene un número determinado y ese número viene. Pero si nosotros lo aplicamos sobre la Biblia y, por ejemplo, contamos el 5, ¿no? Ponemos la primera palabra, contamos 5, marcamos la segunda palabra, la que salga, da igual. Contamos otros 5, otra, y nos damos cuenta que sale otro libro distinto y con sentido. Tiene que ser la Biblia original, ¿eh? No las traducciones de la Biblia, que no. Entonces nos encontramos con que dentro del libro de la Biblia hay muchos libros, tanto como la aplicación de la gematría, que se aplica directamente sobre... Entonces es interesante porque nos da a conocer que quien le recitara o quien le dictara el libro a Moisés, los 5 libros, nos estaba dando una clave como de hipervínculo, ¿no? Como cuando nosotros navegamos por internet y vemos una palabra resaltada, picamos y es un hipervínculo, pues exactamente igual. Es decir, de la Biblia se pueden extraer muchos libros, tanto como números apliquemos de la gematría sobre ella. Y números hay hasta 800, ¿eh? Entonces es interesante porque cuando hablamos de la pirámide y demás, también vimos que la geometría se podía aplicar a cada una de las superficies de la pirámide y nos daba una serie de términos que nos daba referencia al origen de la pirámide, hacia dónde tenía que estar orientado, las dimensiones de la Tierra, tanto en los polos como en la parte central de la Tierra, etcétera, ¿no? Entonces es interesante porque es
como te diría, una clave dentro de una clave, ¿no? Y es interesante porque no tenemos una Biblia, tenemos 800 posibles Biblias, ¿vale? Ujú. La Grecia ortodoxa etíope, que es la que conserva supuestamente el Arca de la Alianza, nos dice en el libro de Enoch, que forma parte del canon precisamente de esa iglesia, que en el libro se hace referencia a los Grigori, los padres de los Nefilín según el libro de Enoch. Lo describe como ángeles y no como descendientes del linaje de Seth. Aunque hay controversia en este punto, también se ha dicho que uno de los propósitos de Dios al inundar la tierra en tiempo de Noé fue precisamente exterminar a los Nefilín. La referencia bíblica acerca de Noé, perfecto en sus generaciones, según dice la Biblia, hace referencia al no contenido de Felín de su linaje, es decir, que era un 100% humano sin ninguna mezcla con dioses, ni con ángeles caídos, ni nada, sino 100% descendiente de Adán. Lo que le infiere que según el texto del Génesis ya no habría ningún tipo de... Enciclopedia Judaica Castellana define el término Nefilín como ángeles caídos, identificados con los gigantes que eran progenias de los hijos de Dios y de las mujeres terrestres, como nos narra el Génesis 6, 1 a 4, ¿no? Según el Talmud, el nombre Nefilín proviene de Nafal. Nos acordamos que hemos citado anteriormente la raíz de gigantes como Nafal o Rafa, que además era una raza de gigantes de la que se habla muy a menudo en la Biblia. Pues muy bien, los apócrifos y pseudoepígrafes, particularmente los de Enoch, el libro de Enoch y el libro de los jubileos, que son, como hemos indicado, apócrifos, contienen muchos detalles sobre los nefilín e indican los nombres exactos de sus jefes, como son Azazel, Semiasa, vaya, y Satanael. Estos eran maestros en la magia negra, enseñan a la mujer y tratan de seducirla con diferentes artificios, ¿no? De hecho, son los padres del concepto de la agricultura, de la orfebrería, de la magia, en fin. Entonces se supone que ellos son, al mismo tiempo que son ángeles seductores, son ángeles que mediante la cohabitación con las mujeres les van enseñando los diferentes, serían como una especie de ángeles instructores, ¿no? En esta misma enciclopedia, que habíamos dicho, la judaica castellana, también se aplica el concepto de ángeles en el Génesis 6.4, ¿no? Como hijos de Dios que hemos citado anteriormente. Todas estas menciones podrían venir posiblemente del concepto de dioses politeístas, ¿no? De una religión politeísta donde había muchos dioses. En la iglesia ortodoxa etíope, el libro de Enoch forma parte del canon de esa iglesia y es el libro, hace referencia a los Grigori, los padres de los Nefilín según el libro de Enoch. Lo describe como ángeles y no como descendientes del linaje de Seth. Aunque hay controversia en ese punto, también se ha dicho que uno de los propósitos de Dios era inundar la tierra en tiempos de Noé para eliminar a los Nefilín, ¿no? Esta referencia bíblica acerca de Noé, perfecto en sus generaciones, hace referencia precisamente a que él no tenía en su sangre ningún tipo de rastro de mezcla de nefilín, sino que era 100% humano, con lo cual no había ningún tipo de hibridación. Los manuscritos de la Septuaginta son problemáticos referente a este tema, ¿no? Porque la Iglesia Ortodoxa Etíope explica en el Génesis 6.1 que alude a ciertos humanos del linaje de Set. Set es el tercer hijo de Adán y Eva, es decir, tienen a Caín, tienen a Abel, y una vez que se produce el asesinato de Abel y se expulsa a Caín y se le da una marca con la que cualquiera que le ataque o le haga algún daño será condenado eternamente, pues resulta que después tuvieron otro hijo que es el hijo llamado Set. Bien, y interpreta, según el escrito del Deuteronomio, en el 14.1, que hijos sois de Yahvé vuestro Dios, y no os sajaréis ni os raparéis a causa de muertos, con un texto en el que se hace referencia a estos seres. Surge la pregunta de quiénes son los Grigori, ¿no? Que hoy día incluso hay en algunos de los programas de misterio y demás se cita precisamente estos Grigori. Los Grigori se supone que son los espíritus de los gigantes, espíritus violentos, que toman una apariencia sobrenatural al perder la carnalidad, al morir. No mueren exactamente porque son hijos de ángeles y de humanos. Entonces toman una forma espiritual. Y estos Grigori son los responsables de la violencia, de las guerras, en fin, de todos los vicios y pecados del hombre, ¿no? Porque se lo inspiran.
según la interpretación de los diferentes escritos, como hemos visto en Enoch o en el libro de los aniversarios, también ese punto de vista está en el segundo libro de Adán y en el libro de las vísperas. Estos libros que estoy citando son libros que forman parte, no son canónicos, sino que son apartados. No significa que por ello no tengan validez como tales evangelios, son los evangelios apócrifos. Entonces nos encontramos con que están los 4 canónicos reconocidos por la Iglesia, y el resto no es que no esté reconocido, sino que no tienen la misma validez que le da el Vaticano al de los apóstoles, ¿no? La Iglesia Católica nos dice Eusebio de Cesarea, Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, Ireneo de León y Atenágoras de Atenas los identifican los hijos de Dios con ángeles. Sexto Julio Africano, sin embargo, condena la opinión de que esos hijos de Dios sean ángeles, ¿no? Y San Agustín de Hipona, en su libro La ciudad de Dios, da la interpretación que se ha dado desde entonces con la expresión hijos de Dios en un pasaje bíblico para referirse a los descendientes de Set, como vimos el tercer hijo de Adán y Eva, llamados así por su amor al Dios o judeo-cristiano, y quienes se unieron con los descendientes de Caín para dar lugar a aquellos caídos. Después veremos que otras religiones interpretan que los descendientes de Caín son las mujeres, que son las que pervierten a los descendientes de Set. Y aquí en el caso es supuestamente al revés. En el caso de los descendientes de Set son los que pervierten a los descendientes de Caín. Son aspectos muy, muy ridículos, pero que hacen que cambie toda la orografía, por llamarlo de alguna manera, de estas religiones, ¿no? En la nota de la Biblia de Hahnemann nos dice: ángeles inferiores antropomorfos son los gigantes, ¿no? Aquellas hijas superiores eran de belleza sobrehumana, de modo que aquellos semiángeles, prevaricando, decayeron de su estado, eligiendo cada cual para sí la más bella. Enlace del que nació la segunda raza de gigantes y héroes. No la primera, la segunda. Aquellos superhombres del que está lleno la tradición antigua. Personajes como Hércules, personajes como toda la mitología griega, está precisamente de estos seres que eran superiores, no solo en altura, sino que eran semidivinos. La mezcla de los dioses, en este caso los ángeles, con los hombres. En el comentario de la Santa Biblia de Martín Nieto, dice que al pie de la página, en Génesis 6, 1.8, dice: la promiscuidad de misteriosos seres celestes con las hijas de los hombres denota el alto grado de corrupción alcanzado por la humanidad. Es verosímil que el autor sagrado haya querido dejar constancia en esta línea de un intento de la raza humana por conseguir una raza superior. La nota de la Biblia dice: en el libro del pueblo de Dios, declara en el 1.4, el relato bíblico retoma una leyenda popular que habla de unos seres sobrehumanos llamados gigantes. Y antiguamente se creía que estos gigantes habían existido alguna vez sobre la tierra, y su origen precisamente era justamente de eso, de la unión de seres angélicos o de seres superiores con las hijas de los hombres. Otros prefieren explicar este pasaje como el recuerdo de excesos cometidos por reyes y magistrados en la antigüedad. Sería una parte más realista o más conforme a lo planteado por el proceso histórico, ¿no? La nota de la Biblia de nuestro pueblo dice: como si se tratara de una interrupción en la lista de descendientes de Adán. Nos encontramos con este relato elaborado sobre una antigua creencia de una raza especial de gigantes que, según la leyenda, provienen de la unión de los seres celestiales, hijos de Dios, con las hijas de los seres humanos. En las iglesias evangélicas, es decir, las protestantes, están divididos precisamente con respecto a esta tesis, ¿no? En cuanto a la diversidad de pareceres. Porque en la nota de la Biblia de Reina Valera de 1995 dice: los hijos de Dios, algunos intérpretes consideran que se trata de seres divinos celestiales. Y aparece así en Job 1.6, en Job 2.1, en Job 38.7, en Salmos 29.1, en Salmos 89.7, mientras que otros piensan que son hijos de la línea piadosa de Seth o de la familia gobernante, en Salmo 82.6, como vimos, como hice referencia con anterioridad al intercambio de los papeles de los hijos de Seth y las hijas de Caín, y al revés, ¿no? Algunos biblistas y estudiosos se suscriben a lo propuesto por Julio el Africano. Por ejemplo, en la nota de la Biblia de las Américas dice: hijos de Dios. Algunos sugieren que esta expresión se refiere a seres angélicos, como hemos visto en Job 1.6, 2.1, 38.7 y en Salmos 89.7. Y que Judas 6 se refiere a este suceso, como lo dice Pablo en 3.19 y Pablo 2.4. ¿Acordáis que citamos
precisamente lo que nos decía Pablo al respecto y Marco. Pero si los ángeles no se casan, como declara Jesús en Mateo 22, 29, 30, sería difícil de aquí, los hijos de Dios se refieren a ángeles. Algunos consideran que los hijos de Dios son las hijas de Set y que las hijas de los hombres son las hijas de Caín. Como hemos visto, se cambian los papeles, ¿no? Por eso depende los protestantes de los cristianos, etcétera, ¿no? Así que la diferencia entre los del Dios y de los hombres es una piedad y rectitud, y no se trata de seres superhumanos o humanos simplemente, ¿no? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es decir, los mormones, nos dice en la Iglesia de Jesucristo, creen que los gigantes fueron humanos. Los hijos de Noé, por su justicia, fueron llamados hijos de Dios y tuvieron descendencia. A diferencia del texto masotérico y de la Septuaginta, no serían propiamente los hijos de Dios quienes se desposaron con las hijas de los hombres, sino que las hijas de los hijos de Dios, es decir, de los hijos de Noé, las hijas de los hijos de Noé, que se les denomina hijos de Dios porque eran gente prudente que Dios había salvado, porque era gente que respetaba la ley de Dios, son las que siendo bellas se desposaron con los hijos de los hombres, llamados así porque no escuchaban al Dios judeo cristiano, y de ellas nacieron los varones de renombre que no necesariamente tenían que ser gigantes, ¿no? En la antigüedad. Citamos el texto: Noé y sus hijos escucharon al Señor y obedecieron, y se les llamó los hijos de Dios. Y cuando estos hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de los hombres vieron que estas hijas eran bellas y tomaron para sí esposas según su elección. Y el Señor dijo a Noé: las hijas de tus hijos se han vendido, por lo que he aquí mi ira está encendida en contra de los hijos de los hombres, porque no quieren escuchar mi voz. Entonces queda claro el relato. Los hijos de Noé son denominados hijos de Dios, los hijos de los hombres, que no son directamente denominados hijos de Dios, tienen relaciones carnales con las hijas de los hijos de Noé, y por ello Dios se molesta, ¿no? Y entonces decide tomar una serie de medidas en contra de los hijos de los hombres. Los testigos de Jehová sostienen que los Nefilim sí eran gigantes violentos y con fuerza sobrehumana, que eran hijos de ángeles rebeldes y de mujeres, según indica sus publicaciones. Las narraciones de los mitológicos como Heracles y otros tienen su base en la historia de los Nefilim, ¿no? Y con ello la parte de los dioses y de los semidioses. Afirman que de la misma manera como en la antigüedad la violencia de los días de Noé, fomentada por los Nefilim y los ángeles rebeldes, era motivo de fama y heroísmo en la actualidad. Por lo cual nos encontramos con que ellos, los testigos de Jehová, relacionan esa violencia heredada, y aquí aparecería la figura del Grigori, que es el gigante descarnado, pero que está lleno de maldad y de todos los vicios posibles, se representa hoy día en la televisión, en las series que vemos tan violentas, en los héroes tipo Bruce Willis, tipo Schwarzenegger, etcétera. Los anaceos, que ya hablamos anteriormente, que es una derivación, pues también lo hemos citado muchas veces en números 1333, en números 1322, por lo tanto, ellos, sin embargo, entienden que hay otros dirigentes, dan sus nombres, como son Naimán, Sesai y Talmal, como los descendientes directos de Anán, ¿no? Quienes obviamente era el homónimo de los anaceos, tanto los emitas como los onzomeos. ¿Te acuerdas que había al principio hemos citado multitud de razas de gigantes, con lo cual supondría que ha sido un hecho histórico, ¿no? Porque si te inventas un personaje no te va a inventar 200 razas, además con diferentes características físicas, tanto de uno como de otro, ¿no? Anak era el hijo de Arba, según nos dice Josué en el 15:13, y poco se sabe de él, ¿no? Salvo que era un individuo aparentemente legendario. La ciudad de Hebrón, donde Abraham, Isaac y Jacob se asentaron y fueron sepultados, también se llamaba Kiriat Arba. Se nos dice que Arba fue un hombre grande entre los anaceos, es decir, entre la raza de gigantes, en Josué 14:1, y el padre de Anak, Josué 15:13, 21:11, etc. La ciudad de Arba también fue llamada Manre. En Génesis 35:2 aparece como tal nombre. Y aparece también como un aliado de Abraham en algunas de las batallas que tienen contra otros tribus, ¿no? Otros grupos tribales. Eso aparece en Génesis 14:13. Este hombre era dueño de la encina
cerca de los que Abraham se estableció y en algún momento parte de Hebrón se convirtió en sinónimo de su nombre, por eso la ciudad de Arba. Josué peleó varias batallas con los anaseos y los amorreos, que eran gigantes. Finalmente destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod, según nos dice Josué 11, 21, 22. Todo esto es una forma de preparar el escenario para la llegada de uno de esos gigantes que después, como veremos, no es tan gigante, porque no tiene esa estatura tan desmesurada que se nos habla en la Biblia de entre 3 y 7 metros. Goliat, aparece Goliat, el gigante que conocemos todos por la pelea con David, ¿no? Y a pesar de que era muy poderoso, y voy a decir cómo lo describe, cómo se describe en las escrituras, dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de la lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba el escudero delante de él, según nos lo cita Samuel 17:4. Para que nos hagamos una idea de la musculatura que este hombre debía de tener, solamente la cota de malla debía de pesar alrededor de 71 kilos, con lo cual vemos que tendría que tener una estructura ósea importante, ¿no? Tendría que ser un personaje bastante masivo. Y la punta de su lanza, que no el venablo, la parte de madera, pesaría aproximadamente entre 5 y 8 kilos. Con lo cual, yo no sé si alguna vez han manejado, Ana, una lanza, pero una punta de 8 kilos pesa más que mi último libro, ¿eh? Porque el último libro mío pesa 6 kilos y medio. Bien, teniendo en cuenta que Goliat era de Gat, que resultó ser uno de los 3 lugares donde los anaseos permanecieron y por lo tanto siguieron viviendo los gigantes, según Josué, según nos dice Josué en el 11, 21, 22. Entonces, aunque no se llame como tal, es posible que Goliat fuera descendiente de esos anaseos que se mezclaban con la población filistea. Es decir, no sería un gigante puro, sino una mezcla de gigante y de mujer, ¿no? Con lo cual no alcanzaría la estatura del gigante puro. En los manuscritos antiguos existe cierto debate sobre esa altura, ¿no? Entonces, en el texto masorético, al calificar la altura en 6 codos y un palmo, aproximadamente unos 3 metros. Sin embargo, la Biblia Net describe a Goliat como cerca de 7 pies de altura, es decir, unos 2 metros. La razón de esta discrepancia es precisamente por el texto masorético, que difieren con algunos textos antiguos, incluido la Septuaginta y un manuscrito antiguo encontrado entre los rollos del Mar Muerto allá por 1950 y algo, etiquetado como 4 Kusama, cataloga la altura de Goliat como de 4 codos y un palmo, aproximadamente 2 metros, ¿no? 6,9 aproximadamente. Pero aun cuando específicamente no se le llama gigante en este pasaje, Samuel 21:15, parece identificar a Goliat como el gigante Rafá. ¿Te acuerdas de los Rafá de Gat? Que era la raza de gigante, pues se ofrecen otros detalles que hace que los 6 codos y un palmo sea la cifra más probable. Por ejemplo, el peso total de los armamentos requeriría que él fuera del tamaño y fuerza colosales. Su cota de malla pesaría alrededor de unos 125 libras, 56 kilos, entre 56 y 61 kilos. Y solo la punta de su lanza pesaba 15 libras, unos 6,8 kilos, aunque algunos autores hablan de 6 kilos, otros hablan de 8. Esto sin considerar su casco, la armadura de sus piernas, la jabalina o su espada, ¿no? Entonces resultaría increíble para que un ejército tuviera miedo de alguien si no manejara con esas cantidades de peso, con esa cantidad de armamento, la verdad no daría nada de miedo, ¿no? Aquí si midiera 2 metros 100, sería poquito más que de alto que yo y yo no doy miedo. Bueno, no sé. Hay muchos otros detalles sobre el relato de David y Goliat que a menudo se pasan por alto, ¿no? La mayoría de la gente asume que David era un joven bajo, pero sin embargo Samuel 16-18 nos dice que era valiente, vigoroso y un hombre de guerra antes de luchar con Goliat. Por lo tanto, no es ese jovencito inocente pastor que nos vende en algún momento la Biblia, ¿no?
Hay otros gigantes que se mencionan en la Biblia. No quiero cansaros mucho porque ya hemos tenido una primera parte de 45 minutos, entonces aquí voy a pasar un poquito más por encima, que eran parientes de Goliat y que además eran de la región de Gad, la región de los gigantes. Fíjate tú mm, que la zona de Gaza de siempre ha tenido problemas, siempre, toda la vida. Y claro, se podía atribuir a los grigorí, son tierras que están bañadas de sangre, ¿no? Bien, esos gigantes quedan registrados en Crónicas 24-8 y nos dicen, cuando los filisteos volvieron a estar en guerra contra Israel, David y los sirvientes que le acompañaban descendieron y pelearon contra los filisteos y David se debilitó. Entonces Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una nueva espada, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, eran generales de David, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel, ¿no? Que era como se consideraba a la figura de David, ¿no? Como la llama, el camino, la iluminación, ¿no? Otra segunda guerra hubo después en Gob, o Gezer, contra los filisteos, y entonces Sibecai, Usatita, mató a Sat, o Sipai, que era uno de los descendientes de esos gigantes, ¿no? Vemos que aparecen los nombres continuamente, ¿no? De diferentes tipos de gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Etanán, hijo de Jagre Oreguín, o de Jair de Bedén, mató a Alami, hermano de Goliat, el geteo. El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Vemos que siempre hace la comparación con los rodillos de telares, que es una pieza que atraviesa, sobre que hace cadena con otra pieza también bastante gruesa, que suele tener como 20 centímetros de diámetro y casi 2 metros de largo, y que podía pesar entre 15 y 25 kilos cada una de esas barras de tela, ¿no? Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Y vemos como así se repite en Samuel 21:15, en Josué 11:22, como a los distintos hermanos de Goliat y a los distintos gigantes que habían sobrevivido, pues se habían ido a la tierra de los amonitas, cómo entran en diferentes conflictos y van siendo de manera paulatina exterminados, ¿no? Los textos introductorios que nos hacen sospechar claramente que estos gigantes ya estaban en la Tierra desde hacía mucho tiempo, es que estos son los héroes famosos de muy antiguo, antes del deshielo. Las primeras descripciones que nos llegan de ellos las tenemos en el libro de Baroc o Baruch, de alta estatura, diestros en la guerra. Y lo cierto es que el hombre no estaba solo en la tierra. Cuando dice el Génesis, comenzaron a multiplicarse los hombres sobre la faz de la tierra. Aquel diluvio de hielo glacial no fue suficiente para acabar con todos los gigantes, evidentemente. Y eso lo vemos porque posteriormente al diluvio siguen apareciendo diferentes gigantes que estaban ubicados en diferentes lugares, ¿no? Entre ellos lo que hoy día sería la actual Gaza, ¿vale? En números 13, 32 y 33 y en Deuteronomio nos dice, pero los que habían subido con él dijeron, no debemos subir contra aquella gente, es más fuerte que nosotros. Y desacreditaban entre los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo, en una tierra que devora a sus habitantes, y todos cuantos hemos visto en ella eran de gran talla. Hasta gigantes hemos visto allí, ante los cuales nos pareció a nosotros que éramos como langostas. Así le pareceríamos nosotros a ellos. Esa misma descripción la vuelve a repetir en Deuteronomio 1:28, en Deuteronomio 2:10, en Deuteronomio 9:1, dice que a los que tilda de un pueblo numeroso y de elevada estatura, los hijos de Enac, uno de las razas de los gigantes. Después pues vemos que también cita batallas de David y los ejércitos de David con otros gigantes en Gob, en la tierra de Gat, en Samuel 21:15-16, que habla de un gigante que tenía una lanza que pesaba 300 ciclos de bronce, de en Samuel 21:18, que decía, tenía una lanza cuya asta era como el enjullo del tejedor. El enjullo es, como hemos dicho anteriormente, un trozo de madera cilíndrico que está dispuesto transversalmente al tejedor y que se sostiene para mantener tensado el telar. No sé si has visto alguna vez un telar de estos Sí, antiguos, pues básicamente era enorme.
En Samuel 17:4 dice un hombre llamado Goliat, que ya lo hemos visto, en Deuteronomio 3:1 y siguiente, y así vemos cómo va hablando de las diferentes destrucciones y demás, ¿no? Hasta que cita al rey de Og, el rey de Basán, que era solo de la raza de los Refaín que dada, ¿no? Su lecho de hierro, como vimos una ilustración en la primera parte y volveremos a ver en la segunda parte, se ve en Rabá con los hijos de Amón de 9 codos de largo y de 4 codos de ancho, es decir, 4,5 metros de largo por 2 metros de ancho, con lo cual si eso era su cama, imagínate cómo podía ser el individuo. Para el hipómeno 11:22 y siguiente nos habla de Benella, hijo de Joyada, hombre de mucho valor y célebre por su hazaña, natural de Caziel, mató a 2 valientes de Moab y un día de nieve bajando a una cisterna mató a un león. Mató también a un egipcio que tenía 5 codos de estatura y cuya lanza era como, volvemos a repetir, el enjullo del tejedor. Bajó contra él con un palo y le arrancó de la mano la lanza con la que le mató. ¿Y cómo fueron exterminados? Nos lo narra perfectamente Deuteronomio 2:20 y siguiente, en los que nos habla de cómo son exterminados por el pueblo de Israel, Isaías 18:1-3 y siguiente, Isaías 45:14, Josué 12:4, Jeremías 47:4 y siguiente, Josué 11:21, nos deja claro que no quedó un enaquín en todo el territorio de los hijos de Israel. Solo quedaron en Gaza, Gat y el Azoto, ¿no? Es decir, los fueron exterminando y los fueron apartando tan solo a una zona muy pequeña, de lo que sería el dominio de Israel. En Eclesiastés 16:8 también nos dice que no perdonó a los antiguos gigantes ni a nadie de su especie. ¿Y cómo se repartieron sus tierras y posesiones de los distintos exterminadores judíos? Pues Josué 14:12 nos habla precisamente de la ubicación donde van a estar. Puede ser también en números 13, 32 y 33. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, ¿no? Y vuelve a citar el ejemplo de que frente a la estatura de estos gigantes, ellos se sentían como langostas. El aspecto físico que tenían los gigantes de la Biblia nos lo deja muy claro Samuel en los capítulos 17 y 21, y después también vamos a ver cuando en la segunda parte de Gigantes veamos las fotografías de los restos que han aparecido de gigantes sobre todo en Hispanoamérica y en América, veremos cómo físicamente son muy distintos a cómo se les describe, es decir, tienen la frente huidiza hacia atrás, apenas tienen frente, sino que va hacia atrás y con grandes ojos, con unas grandes mandíbulas, con unos huesos muy gordos, muy vastos, lógicamente para aguantar el peso. Eso lo veremos en la segunda parte, ¿no? Podemos descubrir la altura, como ya hemos dicho, que va de 6 a 11 codos en Samuel capítulo 21, versículos 15 y 18, y en Samuel capítulo 17, ¿no? Entonces podemos ver perfectamente la descripción que tiene, ¿no? Hay dos líneas principales de pensamiento junto a esta historia, ¿no? Porque cuando vemos las fotografías de ahora, que se puede ver en internet, que se ve un esqueleto perfectamente proporcionado y que además se parece físicamente a nosotros, tendríamos que aplicar una ley que es la del cubo cuadrado. Por ejemplo, si usamos mis dimensiones, ¿no? 1,90. Yo peso unos 90 kilos y mido 1,90, ¿no? Pues esto nos dará un ejemplo de que para un señor que, como este de Og, que debía de medir unos 4 metros por 2 de ancho, tendría que pesar algo así como unos 800 kilos para poder mantener ese peso y además poder mantener esa. Entonces, los huesos que tendrían que aparecer serían más parecidos a los huesos que hay en huecos grabados en los periódicos de 1880, en el Herald Tribune, en el New York Times, etcétera, que son huesos muy gruesos con una estructura muy 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 potente para poder soportar el peso que tendría que tener un cuerpo de ese tipo, ¿no? Entonces, es una ley que se cumple en toda la naturaleza, esta del cubo cuadrado, y que tendría que influenciar precisamente en la forma física de estos señores, ¿no? Entonces, vale, me avisa que quedan 10 minutos. Entonces Ajá. vamos a ir pasando, simplemente que la teoría es, ¿sabes? En los textos apócrifos
el libro fundamental donde se desarrolla todo el tema de los gigantes en el libro de Enoch, en el libro de los vigilantes, ¿no? En Enoch 1.36. El capítulo 6 dice, así pues cuando los hijos de los hombres se hubieran multiplicado, etcétera, ¿no? Es decir, ya lo hemos tocado con anterioridad. No quiero ser muy pesado, la verdad es que son muchos datos, muchas citas y al oyente pues le puede causar cierto cansancio, ¿no? Pero en el libro de Noé, en el capítulo 6, en el capítulo octavo, en el capítulo décimo, nos habla en el quinceavo, nos habla en el 19, precisamente de los gigantes y su tamaño, ¿no? Pero también es curioso porque nos habla en cuanto a sus mujeres que han seducido a los ángeles, serán convertidas en sirenas, ¿eh? Que realmente el capítulo de los dioses instructores que con forma de pez, sirénidos y demás, podría empalmarse con la historia de los gigantes, en el sentido de que justamente ellos son eliminados y son por Dios, pero las mujeres de ellos son transformadas en sirenas, ¿no? Según el libro de Enoch. Se cita un gigante egipcio que lucha con David, y ya está. Quedamos entonces para la siguiente parte, que sería las crónicas y pruebas históricas, donde vamos a ver diferentes artículos de periódicos, diferentes apariciones de cuerpos, como de una de las leyendas de un indios norteamericanos, resulta que los acorralan en una cueva, los matan por asfixia y al cabo de los años, los 100, 200 años, cuando se va a hacer una mina allí, se elimina el guano que se utiliza para la creación de pólvora y aparecen los restos justamente de esos gigantes. Es decir, una leyenda o tradición de una raza de indios queda demostrado con la aparición de esos cuerpos, ¿no? Habla de una hembra de 2,65 y de un macho de 7 metros y pico, aparte de 10.000 objetos y demás, que acaba desapareciendo misteriosamente por la acción de las Smithsonian, ¿no? Del Instituto Smithsoniano, que precisamente hace poco hablando en la universidad, justamente de esta segunda parte, no la primera es inédita, hablando en una universidad catalana me plantearon que por qué la Smithsonian tenía ese interés en hacer desaparecer esas huellas. Pues claro, en Estados Unidos la gente es muy creyente, muy fervorosa de la Biblia y siguen los preceptos de un cura, no recuerdo, pero para el segundo capítulo sí traeré el nombre, que dice que la Tierra tiene 4.000 años de antigüedad y cuando se intenta explicar, bueno, y esto, los huesos de los dinosaurios, porque aparecen, él dice que Dios es tan perfecto en su creación que incluso imita que han existido, que la Tierra es más antigua, ¿no? Y esto está considerado por casi el 60% de los americanos como que es una verdad, ¿no? Que la verdad es bíblica y por lo tanto lo que dice la Biblia es lo que hay. Y este lo que hizo un cálculo de más o menos, según la tradición, como la Biblia se va diciendo toda la génesis del linaje de cada uno de los principales autores de la Biblia, pues calculó eso, unos 4.800 años de antigüedad para la Tierra, ¿no? Y por eso yo quiero entender que el Smithsonian lo que hace es destruir, y además ellos lo han reconocido. A mí me censuraron una publicación en internet, en mi Facebook, pues decía que era un bulo. Y cuando se le remitió el artículo en la que Smithsonian reconocía que había con muy poco criterio destruido restos de gigantes, pues tuvieron que volverme a poner la publicación. Y quedo a tu disposición porque nos queda muy poquito, muy poquito. Yo me enrollo mucho y no puede ser. Me gustaría preguntarte, José Luis, si hay algún libro tuyo donde, perdón, si hay algún libro tuyo donde estén recopilados todo esto, No, datos. algún día será libre. Pero Ah, ahora, de momento no. Estos son charlas que doy en la universidad, aquí con vosotros, porque yo voy a intentar siempre demostrar que el mito tiene una base y una base histórica. Y aquí pues damos ya en la primera parte, que es la parte bíblica, en la que se cita y se da por sentado, si te fijas, en todas las religiones la existencia de gigantes, en todas. No hay ninguna que diga, no, mira, no, en todas. Y entonces quiero ver si es verdad. Y entonces por eso en la segunda parte iremos a las crónicas de gente que lo vieron, de conquistadores que iban allí y que levantaban informes de cada cosa que hacían y decían, oye, es que enfrente hay un señor que mide 10 pies. ¿Cómo va a ser un señor de 5 metros de altura? Y incluso llegan a tener contacto con ellos, incluso quien le embarcan, logran embaucar a uno de ellos, lo embarcan para traérselo al emperador y resulta
que muere en la travesía porque, y le cortan un pie y ese pie sí llega a la corte española, ¿no? Y debe de aparecer algún día en algún sitio, pero entonces eso queda registrado en las crónicas, igual que supuestamente quedó registrado algunas historias más negras de la conquista, pues también debe de quedar registrado todas aquellas apariciones y demás. Imagino que hoy en día, ¿Mm? no sé, hoy en día no, vamos, ya no queda, no habrá ninguno por ahí escondido, ¿verdad? Pues no lo sé, ¿sabes? Si te ves en internet muchas veces sacan gigante encontrado en México, no sé cuánto. No tiene por qué, ¿no? Igual que el Yeti o otros personajes que están por ahí que posiblemente estén... la Tierra está muy poco explorada, ¿eh? Y sobre todo la profundidad de nuestros océanos está poquísimo explorado, apenas un 8%. Nos tiene que dar mucha sorpresa la historia. Yo me voy más a la parte antigua, a esto, a los gigantes, a los cinocéfalos, que son gente con cabeza de perro, en fin, que están registrados en la historia, que nos habla Colón, que nos habla Marco Polo, que son una raza que además existen grabados en los que te narran cómo hacían intercambio y, en fin, hasta su descripción física, ¿no? Entonces mi Yo interés sí es ese. creo, ¿Mm? yo Dime, sí dime. creo, yo sí creo en la existencia de que han existido los gigantes, yo sí creo totalmente, vaya. Yo estoy seguro Bueno, porque ha aparecido Osapentas, ¿no? Y mm, incluso se le ha hecho todo tipo de análisis y la parte que queda calcárea encima del agua de los huesos, pues se han estimado algunos entre 12, 15.000, incluso más de 100.000 años. Entonces son restos de algo que hubo antes, o alguien que estuvo antes, porque es que somos tan ingenuos que pensamos que somos los únicos y no. Fíjate tú además, que... José Luis, Dime, dime. perdóname, José Luis, perdona, e incluso las dimensiones de algunas construcciones antiguas, las Claro, dimensiones tan grandísimas de esos portones tan grandes, y eso puede estar totalmente también relacionado con eso, ¿verdad? sí, sí, en el próximo te voy a citar una crónica en la que se habla de que algunas de las ciudades fueron construidas por gigantes en una noche, ¿sabes? Ujú. Entonces, es curioso, hay una tradición, yo no sé si es verdad o no, pero que en la Patagonia se encontraron señores de más de 3,5 metros, pues eso es un hecho. Es decir, lo dicen los cronistas, no solo uno, sino varios, incluso en los mapas de la época aparecen la tierra de Patagonia o de gigantes, ¿no? Y la denominación no va precisamente por eso, sino es una raíz etimológica de Gat. Entonces es curioso porque a lo largo de la historia se ha ido repitiendo y son personajes que son comunes. Entonces yo no creo que haya que negar su existencia. Y más cuando han aparecido esqueletos y se han hecho desaparecer misteriosamente, ¿no? Hay una reproducción de un esqueleto que apareció en Suiza, que veremos la fotografía de 7 metros, y se conserva 2 dedos de ese gigante, ¿no? Y se sabe por proporción y demás. El cuerpo humano sigue unas normas de proporción, la proporción áurea, y entonces por un dedo, por la falange de un dedo, podemos saber el tamaño real del individuo, ¿no? Aproximadamente. Porque seguimos unas normas de si Dios existe, es matemático. Todo obedece a una serie de pautas, de normas, incluso a distancia entre los planetas, funciona así. Ujú. Me imagino, bueno, hay libros que ha mencionado, como el libro de Baruch y el libro de Enoch. Esos son libros, son dentro de los De los apócrifos. evangelios apócrifos, ¿verdad? Hay mucho, el libro de Adán, el segundo libro de Adán, está el de María Magdalena, está el de Judas, en fin, hay muchos libros. Ujú. Lo que pasa es que llegó un momento en el que se tuvo que escoger entre todos los libros que había y bueno, pues los obispos decidieron que había unos que eran canónicos y otros que no. Pero dentro de los libros de apócrifos está la historia de la niñez de Jesucristo, la historia de la niñez de la Virgen María, en fin, tocamos en una Navidad el año pasado la natividad, solamente el aspecto del nacimiento de Jesucristo en los apócrifos, ¿no? Y bueno, existen multitud de